extenso y detallado capítulo en el libro que Ernesto mencionaba antes sobre el papel del Estado, ¿no? Donde Sí. Bock deja muy clara su postura allí después de analizar otras. Ahora, ¿ustedes qué tanto y cómo creen que debería intervenir el Estado en las universidades, por ejemplo, en las definiciones de política académica, de investigación y hasta de transferencia hacia la sociedad en nuestro medio, ¿no? En nuestro país? Qué pregunta, qué tema. A ver, yo creo que en todo el mundo la relación Estado-universidades es una relación difícil y tensa, siempre. Porque las universidades son instituciones muy particulares, raramente comprendidas por quienes suelen estar en los gobiernos. Pero además en Argentina me parece que es una relación, además de conflictiva y tensa como en todos lados, una relación mal entendida, tanto desde las universidades como desde el propio Estado. Desde el propio Estado porque raramente se tiene conciencia y se conoce lo que son esencialmente las universidades como instituciones con una autonomía indispensable para que puedan cumplir cabalmente su función, que no se compadece muchas veces con lo que son los deseos, las pretensiones de los gobiernos. Y desde las universidades, porque también con visiones muy corporativas, muchas veces se cree que nadie puede estar por encima de las universidades. Hay concepciones de la autonomía muy absolutas, en donde nada puede estar por encima de las universidades, lo cual me parece un despropósito en un sistema democrático y republicano. Es indudable que hay una responsabilidad pública por la educación superior. La responsabilidad por la educación superior no es solamente pública, pero hay una responsabilidad pública. Hoy se habla mucho y se ha llegado a un cierto acuerdo en que la educación superior es un bien público, cosa que por ahí se discute, pero también existe, y el Consejo de Europa, por ejemplo, está discutiendo estas cosas en estos días, también, junto a esto del bien público, existe una responsabilidad pública por la educación superior. Y esta responsabilidad pública implica varias cosas. Implica, en primer lugar, que el Estado, no solamente el Estado Nacional, sino los entes públicos en general, que a veces entre nosotros es mucho el Estado Nacional, ¿no? Pero en otros sistemas no es solamente el Estado Nacional, son los estados locales o los estados regionales, etc. Tienen una responsabilidad exclusiva e intransferible, que es la de, en primer lugar, definir el marco de política pública para la educación superior. Las universidades podrán participar en eso, está muy bien que hagan sus aportes, está muy bien que sean escuchadas, etcétera, etcétera, pero creo que la función de definir cuál es la política pública que un país va a tener sobre o en relación a sus universidades es una responsabilidad intransferible del Estado. Y esto tiene que ver con el régimen de títulos, por ejemplo, tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, que lo puede llevar a cabo a través de otras agencias, como ocurre en muchos lugares del mundo, incluso en Argentina, con una agencia que es estatal pero descentralizada, o con un régimen descentralizado. Por lo tanto, es una responsabilidad pública intransferible. Después me parece que hay también, en lo que hace a responsabilidad del Estado sobre las universidades, una responsabilidad mayor que tiene que ver con asegurar una efectiva igualdad de oportunidades en la educación superior. Cosa que las universidades podrán hacer lo que puedan desde cada una, pero para el conjunto de la sociedad no es sino el Estado el que debiera asegurar las condiciones para que esto sea posible, o por lo menos se avance hacia eso. Y después creo que hay una responsabilidad sustantiva en todo lo relacionado con el financiamiento y la prestación del servicio. Prestación que puede ser
a través de instituciones del propio Estado, de universidades estatales, digamos, como de universidades privadas. Y en la medida, creo yo, que las universidades, unas y otras, pero refiriéndonos a las privadas, se ajusten a este marco de política pública y a las regulaciones que ello implica, no debería haber objeciones o deberían tener posibilidad de acceder a determinados tipos de financiamiento. Y no estoy pensando en el financiamiento ordinario, subvenciones, etcétera, porque creo que las propias universidades no están interesadas en eso. Creo que privilegian su independencia y no... pero sí tener posibilidades de contar con apoyos en materia de recursos, por ejemplo, para los planes de mejoramiento que derivan de los propios procesos de mejoramiento de la calidad que el Estado impone.